Objeción. La negación "no hay una jarra en la casa" se considera la negación de algo que existe. Tu negación, por tanto, será la negación de algo que existe con naturaleza propia. Comentario. Solo lo que existe puede ser negado. Por ejemplo, cuando decimos que no hay una jarra en la casa, negamos la presencia en la casa de algo que existe en otro lugar. Del mismo modo, cuando tú niegas la naturaleza propia de las cosas, estás negando la presencia de una naturaleza propia que existe en otro lugar. Por tanto, no es válida tu afirmación de que todas las cosas carecen de naturaleza propia, pues la naturaleza propia de las cosas no queda negada por el hecho mismo de la posibilidad de su negación. Réplica. Si fuera verdad que solo se puede negar lo existente, entonces la vacuidad de las cosas quedaría probada, pues precisamente lo que tú niegas es la falta de naturaleza propia en ellas. Comentario. Si solo es posible negar lo que existe y no es posible negar lo que no existe, y tú niegas la falta de naturaleza propia de las cosas, entonces ese carecer de naturaleza propia queda probado, pues, según tu propuesta, solo se puede negar lo que existe. De modo que, al negar esa carencia, afirmas su existencia, probando así la vacuidad de las cosas. Y, por otro lado, si tú negaras la vacuidad y esa vacuidad no existiera, entonces abandonarías tu idea de que solo se puede negar lo que existe. Comentario. Si tú niegas la falta de naturaleza propia de las cosas, es decir, la vacuidad de todas las cosas, y la vacuidad no existe, entonces abandonas tu posición y la idea que sostiene que solo se puede negar lo que existe. Yo no niego nada, pues no hay nada que negar. Por tanto, me calumnias cuando dices que niego. Comentario. Si yo negara algo, tú podrías criticarme, pero yo no niego nada, pues nada hay que se pueda negar. Pues cuando todas las cosas son vacías, no hay ni una sola cosa que pueda negarse, ni una negación, y cometes una calumnia absurda cuando dices, tú niegas. Objeción. Si no existe esa naturaleza propia, entonces, ¿qué niegas con esa afirmación? La negación de lo que no existe se prueba sin palabras. Comentario. Si esa naturaleza propia no existe en absoluto, ¿qué niegas con la afirmación de que todas las cosas carecen de naturaleza propia? La negación de lo que no existe, como la frialdad del fuego o el calor del agua, se prueba sin palabras. Réplica. Con respecto a tu afirmación de que la negación de lo inexistente se prueba sin palabras, nosotros observamos que en ese caso el discurso lo da a conocer como inexistente, pero no lo niega. Comentario. Respecto a tu afirmación de que la negación de lo inexistente se prueba sin palabras y tu pregunta sobre el propósito de la afirmación todas las cosas carecen de naturaleza propia, nosotros observamos lo siguiente. La afirmación todas las cosas carecen de naturaleza propia no convierte a las cosas en carentes de naturaleza propia.
pero debido a que no hay naturaleza propia, se da a conocer que las cosas carecen de naturaleza propia. Por ejemplo, Devadatta no se encuentra en casa, pero alguien dice que sí está en casa. Entonces alguien señala que Devadatta no está en casa. Esta afirmación no produce la ausencia de Devadatta, tan solo la hace manifiesta. Del mismo modo, la afirmación "las cosas carecen de naturaleza propia" no crea la falta de naturaleza propia de las cosas. Así, tu crítica de que si no hay naturaleza propia, no tiene sentido la afirmación de que no haya naturaleza propia, no es pertinente. Objeción. Igual que los ignorantes ven agua donde solo hay un espejismo, tú niegas la percepción equivocada de algo que no existe. Comentario. Cuando el ignorante percibe el espejismo como agua, el sabio, Pandita, disipa ese error diciendo: el espejismo carece de agua. Del mismo modo, tú podrías pensar que tu afirmación de que las cosas carecen de naturaleza propia impide la percepción de una naturaleza propia en la gente. Pero si así fuera, existiría el conjunto de las siguientes 6 cosas: la percepción, el objeto de la percepción, el que percibe, la negación, el objeto de la negación y la persona que niega. Comentario. Si así fuera la percepción de la gente, entonces el objeto percibido, la gente que lo percibe, la negación de la falsa percepción, el objeto negado, la percepción falsa y la gente como tú que niega esa percepción, existirían todos ellos. De modo que quedaría probado ese conjunto de 6. Y siendo así, no sería válido decir que todas las cosas son vacías. Tú podrías pensar que no hay percepción, ni objeto a percibir, ni sujeto que percibe, pero en tal caso no habría negación, ni objeto que negar, ni negador. Comentario. Para evitar ese defecto, podrías decir que no hay percepción, ni objeto percibido, ni alguien que lo perciba. Pero entonces tampoco existiría la negación de esa percepción, y la negación de la naturaleza propia no podría existir, así como el objeto de la negación o aquellos que lo niegan. Y si no hay negación, ni objeto que negar, ni negador, entonces todas las cosas quedan probadas, así como su naturaleza propia. Comentario. Y si no hubiera negación ni objeto que negar, ni negador, entonces todas las cosas quedarían sin negarse y sería probada su naturaleza propia. Réplica. El símil del espejismo es certero. Escucha ahora la conclusión del argumento que muestra lo apropiado del ejemplo. Comentario. Has introducido un gran símil con el ejemplo del espejismo. Veremos ahora hasta qué punto es conveniente. Si la percepción tuviera su propia naturaleza, no sería dependiente y condicionada. Sin embargo, la percepción viene a la existencia dependiendo de otras cosas y es, por tanto, vacía. Comentario. Si la percepción de agua en el espejismo tuviera una naturaleza propia, no estaría condicionada por otros factores. Pero esa percepción ocurre debido a un efecto óptico y una falta de atención, por tanto está condicionada por otros factores ajenos a ella misma. Y al ser así, está vacía de naturaleza propia,
como ya dijimos. Si esa percepción tuviera su propia naturaleza, ¿quién podría disiparla? La misma idea se aplica también al resto de las cosas, de ahí que esa crítica no critique en realidad nada. Comentario. Si la percepción de agua en un espejismo tuviera su propia naturaleza, ¿quién la podría disipar? Pues la naturaleza propia es aquello que no se puede extirpar: el calor del fuego, la fluidez del agua, la penetrabilidad del espacio. Sin embargo, se puede ver su disipación. La naturaleza propia de la percepción es, por tanto, vacía. El mismo método debe aplicarse también a los otros cinco componentes, empezando por el objeto de la percepción. Así, la negación de la vacuidad de las cosas no es válida debido a la existencia del conjunto de 6. Objeción. El motivo para establecer tu tesis no puede probarse. ¿Cómo podría haber para ti un motivo o una causa cuando todo carece de naturaleza propia? Y tu tesis, faltándole el motivo o la causa, no puede probarse. Comentario. No hay modo de probar el motivo para la idea de que todas las cosas son vacías de naturaleza propia. ¿Por qué? Porque si todas las cosas carecieran de naturaleza propia, serían vacías. ¿Cómo podría entonces haber un motivo, una causa? Y si no la hay, ¿cómo una tesis carente de causa podría probarse? Así, tu afirmación de que todas las cosas son vacías no es válida. Si tu negación de la naturaleza propia se probara sin ningún motivo, causa o razón, entonces mi afirmación de que las cosas están dotadas de naturaleza propia también podría probarse sin ningún motivo, causa o razón. Comentario. Si no hay ninguna razón que pruebe la negación de la naturaleza propia, tampoco será necesaria para probar la existencia de una naturaleza propia en las cosas. No puedes mantener que el carecer de naturaleza propia sea el motivo, la causa o la razón de la existencia de las cosas, pues no hay una sola cosa en el mundo que carezca de naturaleza propia y sea al mismo tiempo existente. Comentario. Si crees que el hecho de que las cosas carezcan de naturaleza propia es el motivo de la existencia de las cosas, ese argumento no es válido. ¿Por qué? Porque no existe nada en el mundo que exista sin naturaleza propia. Réplica. El caso es el mismo. Ya hemos contestado anteriormente a la objeción de la ausencia de motivo, que fue probada en la refutación de tu ejemplo del espejismo. Comentario. Deberías darte cuenta de que en la discusión anterior ya se respondió a la cuestión de la ausencia de motivo, de modo que el mismo argumento probado anteriormente para la negación del compuesto de 6 serviría también aquí. Objeción. No tiene sentido sostener que la negación viene primero y después el objeto negado, ni tampoco es posible mantener que la negación viene después del objeto negado, ni que son simultáneos. La naturaleza propia de las cosas es, por tanto, existente. Comentario. No es posible mantener que la negación viene primero y después el objeto negado, pues si el objeto a negar no existe, ¿qué se negaría? Tampoco es posible mantener que la negación venga después del objeto negado, pues si el objeto de la negación
ha sido ya probado, ¿qué propósito tendría su negación? Ahora, si dijeras que son simultáneos, responderíamos que incluso ni de ese modo la negación podría ser la causa del objeto a negarse, ni el objeto de la negación causa de la negación misma. Del mismo modo que en dos cuernos que crecen simultáneamente, el derecho no puede ser la causa del izquierdo ni al revés. Así, tu afirmación de que todas las cosas son vacías no es válida. Réplica. El caso es el mismo y ya hemos contestado 3 veces la cuestión del motivo de la negación. Y en los 3 casos, para los que sostienen la doctrina de la vacuidad, se obtiene un contraargumento. Comentario. Debe entenderse que la cuestión de la posibilidad de la negación ya ha recibido respuesta en los 3 casos. ¿Por qué? Porque el motivo, causa o razón tiene la misma naturaleza que la tesis a probar. Lo explicamos. En virtud de tu afirmación, la negación no es posible en ninguno de los 3 casos. Pero, no habiendo negación ni objeto a negarse, tu opinión de que la negación ha sido negada es insostenible. Ese mismo motivo que muestra la negación en los 3 casos lo logran los que sostienen la doctrina de la vacuidad, pues ellos niegan la naturaleza propia de todas las cosas, no vosotros. O podría responderse de la siguiente forma. Yo no niego nada, ni hay nada que pueda negarse. Tú, por tanto, me calumnias cuando dices, tú niegas. Ahora, si crees que la negación queda probada en los 3 casos, nosotros observamos la causa antecedente, el padre es la causa del hijo, la causa subsecuente, el discípulo es la causa del maestro, y la causa simultánea, la lámpara es causa de la luz. Pero esto no es así, pues de esta manera quedan probados los 3 defectos anteriores. Además, si fuera así, tú admitirías la existencia de la negación y abandonarías tu proposición. Así, la negación de una naturaleza propia de las cosas quedaría también probada. Para el que prevalece la vacuidad, todas las cosas permanecen. Para el que no prevalece la vacuidad, nada permanece. Comentario. Para quien prevalece la vacuidad, todas las cosas, mundanas y supramundanas, permanecen. ¿Por qué? Porque la condicionalidad y la dependencia están siempre presentes para quien prevalece la vacuidad. Las 4 nobles verdades prevalecen para quien prevalece la condicionalidad. Los logros de la disciplina monástica, así como los logros especiales, prevalecen para quien prevalecen las 4 nobles verdades. Las 3 joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha, prevalecen para aquellos para quienes prevalecen las adquisiciones especiales. Para quien prevalece la condicionalidad, prevalece también el mérito, la causa del mérito, el resultado del mérito, el demérito, la causa del demérito, el resultado del demérito, así como la turbación, su origen y los campos objetivos de la turbación, las leyes relacionadas con los estados felices y desdichados, la obtención de tales estados, el camino que lleva a tales estados, el acto de pasar más allá de esos estados y todas las convenciones mundanas, todo ello prevalece. Cada persona debe entender esto en su interior,
comprendiendo que solo una parte de esta doctrina puede enseñarse con palabras. Me postro ante el Buda sin par, que enseñó la vacuidad, la condicionalidad y dependencia de todas las cosas y la vía media, todos ellos uno. Así termina el tratado del venerable maestro Nagarjuna.